Hola, les doy la bienvenida a este nuevo podcast llamado Cristiano TV. Este es un espacio donde hablaremos de por qué algunos creen que es una etiqueta perfecta para aquellos que pensamos o vemos diferente el hecho de ser cristianos. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Cristiano Tibio. Como saben, soy José Zambrano y pues vamos a empezar con este nuevo episodio. Vamos a seguir tratando de seguir la misma vía en el hecho de dar puntos de vista en lo personal. Todas mis opiniones es en lo personal. Si han tenido oportunidad de buscarnos en Facebook con una página con el mismo nombre, Cristiano Tibio, al inicio, las primeras publicaciones de la página mencioné esto de que no hablo en nombre de nadie, solo en el mío, solo me represento a mí, porque así evitamos de que tú eres de ellos, yo soy de estos, y nos evitamos conflictos innecesarios por maneras de pensar y de creer. Así que les doy la bienvenida, gracias por escucharnos. Como primer punto, les voy a platicar que hice un experimento en mi iglesia. Cuando recién empezó el año y decidí crear este podcast, sabía yo que el nombre era un tanto diferente a todos los demás. De hecho, me pasó que en unas publicaciones de Facebook tocaba puntos pues buenos, ¿no? Y la gente comentaba: lástima que lo diga un cristiano tibio, o lástima que no sea un cristiano verdadero, cosas así, o lástima que su fe no se centra en Jesucristo. Y todo era referente al puro nombre, a que la página se llama Cristiano Tibio. Y ahí yo me di cuenta de que la gente solo quiere escuchar a aquellos que representan una imagen de santidad o de perfección, por así decirlo. Y me hizo recordar ese pasaje de donde habla la burra, donde le dice el profeta que tiene que ir a cierto lugar, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible que no tomes una palabra solo porque no te gusta quien la dice? ¿Por qué perder esa palabra que puede ser de gran ayuda para ti o hacerte entender algo, pero porque lo dijo una persona que no me agrada o una persona que no me cae bien, la desecho simplemente así? Y el experimento que yo hice fue dejarme crecer el cabello. A mí me crece el cabello muy rápido y muy abundante. Y digamos que en medición, por así decirlo, no se puede dar una idea, el flequillo, el fleco, la parte de enfrente de mi cabeza, me creció a casi la punta de la nariz. O sea, estaba largo, se miraba realmente largo. Y cuando hacían un comentario sobre mi cabello era simplemente: ya córtatelo. O ¿qué te pasó? ¿Por qué te dejas crecer? Pero era más como una especie de regaño o una especie de juzgarme, casi como ¿por qué lo haces? O no sé. Muy rara gente se acercó a mí y me preguntó que si yo estaba bien, que si me pasaba algo, porque ellos pensaban que era una señal como de, no sé, más allá de la desobediencia, de quizás estar pasando un momento complicado espiritualmente o sentimentalmente. Pero lo que me causó mucha curiosidad fue de que era común en la mayoría de la gente que era esa mirada como de juzgarte. No de que les importe qué estás pasando, simplemente de hacerte saber que estás mal por algo. Y siento yo que hay personas que sufren de eso
de no ser comprendidas porque la gente no se da el tiempo de comprenderlas. Los hermanos, hablamos del ámbito cristiano, no se dan tiempo de preguntar o preocuparse por esos hermanos, de saber si están pasando algo, de saber si el joven está sufriendo algo, porque hay que reconocer que nosotros cuando pasamos a alguna situación complicada, emocional, espiritual, psicológica, damos señales de que algo está pasando. Si éramos muy sonrientes, muy alegres, de repente somos muy serios. Si éramos muy platicadores, de repente somos muy callados. Y el problema aquí es de que muchas veces los hermanos se apresuran a juzgar, a decir que estás haciendo algo mal, a decir que estás pagando porque algo hiciste, a decir que Dios te está castigando antes de si tan siquiera preguntarte si estás bien, si algo está pasando contigo, si quieres platicar, si necesitas que nos juntemos en oración, quiero por ti, algo. Siempre es primero, estás mal, de seguro estás pecando, ya hiciste esto, ya hiciste el otro. Y antes de aceptarlos o de querer ayudarles, son rechazados o somos rechazados. Como comentaba en el capítulo anterior, en el episodio anterior, a veces nosotros caemos en ese mismo error. De antes tan siquiera pensar en que quizás algo está pasando, simplemente decimos está mal. O de seguro ya pecó. Nos apresuramos a equivocarnos como si fuera una competencia. Por ejemplo, ayer platicaba con mi esposa y me decía de que unos amigos de nosotros de la iglesia, unos hermanos de la iglesia, se están empezando a juntar y a convivir con otra pareja de esposos, igual de la iglesia. El gran detalle aquí es que uno de ellos de repente consume alcohol, cerveza o vino, como sea, ¿no? Y la gente lo juzga presurosamente. Les dicen que porque se juntan con ellos, que no son de buen testimonio, que seguro también andan igual. Así que yo les haría una pregunta. Para ustedes, ¿cuándo ya uno deja de ser iglesia? ¿Cuándo ya uno tiene que dejar de procurar a aquellos hermanos que en su momento se apartaron? Que claro, sí, han vuelto a practicar pecados o actividades que antes hacían, antes de llegar a la iglesia, antes de bautizarse. Pregunto esto porque no sé si recuerdan que cuando Jesús es crucificado, todos huyen. Y la Biblia nos remarca a Pedro que él en su dolor y en su arrepentimiento por haber negado al Señor, vuelve a la barca, vuelve a dedicarse a ser pescador. Y más adelante en la historia nos cuenta que cuando el Señor resucita, va y busca a Pedro. Así que si el Señor no hubiera ido a buscar a Pedro, Pedro quizás nunca hubiera vuelto a ser ese referente dentro de la iglesia, a ser ese referente dentro de los discípulos, ese líder que Jesús preparó para que predicara el evangelio. Porque hasta donde yo sé y hasta donde me ha tocado vivir en estos 9 años que estoy dentro de la iglesia, muy rara vez he visto que la iglesia como tal, como institución y espiritualmente como iglesia, nos dispongamos a buscar
a aquellos hermanos que un día se fueron. Aquellos hermanos que en su momento eran parte activa dentro de la iglesia. Y nos dedicamos solamente a buscar nuevas almas, como si las demás ya no importaran, como si ya es problema de ellos ahora. Ustedes podrían pensar o imaginar qué hubiera pasado si Jesús no hubiera ido a buscar a Pedro. Casi 3 años de ministerio de Jesús preparando a los discípulos para el que final Pedro decidió regresarse a lo que hacía antes. Pedro decidió regresar a su vieja profesión y dejar de lado todas esas enseñanzas que Jesús le brindó a él y a todos los demás. No sé si la iglesia fuera lo que es hoy. No sé si la palabra hubiera llegado a nuestras vidas como lo es ahora. Por eso es que son preguntas que no sé a quién se les puede hacer, porque pueden tacharnos como de malos cristianos, quizás de preocuparnos más por aquellos que están en pecado, que ya conocen al Señor, que por aquellos que aún no le conocen. Porque si no fuera importante, hay un versículo en la Biblia que no recuerdo tal cual como dice, pero sí dice que si uno ayudara a volver a un hermano al camino de bien, al camino del Señor, uno gana perdón de pecados. Déjenme buscarlo. Miren, ya lo encontré. Es Santiago 5:20 y dice: sepa tal que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y aquí no dice el que es bautizado, el que no es bautizado. Habla sobre el pecador. Y el pecador es aquel que practica el pecado. Y no me vengan a decir que alguien que ya conoce al Señor, que alguien que ya es bautizado, no comete pecado. Así sea la cosa más sencilla, pecado es pecado. Y dice la palabra que el que diga que no es pecador, que el que diga que no es mentiroso, que no dice mentira, hace mentiroso a Dios. Y la mentira está en la misma lista donde están los fornicarios, donde están los borrachos. Así que ni usted ni yo somos libres de lanzar la primera piedra, haciendo referencia a esa historia donde están por apedrear a María. Así que les vuelvo a preguntar, ¿ustedes qué harían? Por ejemplo, en la historia que les platico sobre nuestros amigos que se juntan con una pareja, un matrimonio, donde el esposo ciertos días consume alcohol. Y sí, a veces también dice comentarios equivocados sobre la iglesia, pero es a consecuencia de hermanos que en su momento, en lugar de brindarle apoyo, en lugar de brindarle consejo o quizás de ánimo en cualquier situación, dieron la espalda, criticaron, juzgaron mal y al final hicieron que se apartara. Que sí, cada uno debe tener dominio propio, cada uno tiene que tomar su decisión de seguir adelante o de hacerse un lado. Pero hay veces que empujamos a los demás para que decidan hacerse un lado. Así que les comentaba en el episodio anterior que uno tiene que ser responsable, uno tiene que ser muy consciente y ser sincero con uno mismo para reconocer que somos hombres, que somos humanos, que somos mujeres,
que aún nos cuesta buscar la santidad, que aún nos cuesta ser ese hombre, esa mujer santo que el Señor amaría que fuéramos. Pero ¿saben una cosa? El Señor está más consciente de nuestra situación que nosotros mismos. Así que ese es el cuestionamiento de hoy. Y les vuelve a extender la invitación de que seamos conscientes de que no somos perfectos y que no son perfectos nadie de los demás. Tenga el estatus social que tenga el puesto en la iglesia que tenga, créanme que todos tenemos algo de que avergonzarnos. Todos tenemos algo que no queremos que se enteren los demás. ¿Por qué? Porque somos hombres, hablando como especie. Somos hombre, no hablando como género. Así que pues, este es el podcast, este episodio. Si les gustó, pues búsquenos en la página, déjenos un mensajito. Si no les gustó, pues igual déjenos un mensaje. Recuerden que cada cabeza es un mundo, que cada quien cree diferente, piensa diferente. Porque así somos. Dios los bendiga, espero les sea de bendición y esperemos pronto podamos hacer el siguiente episodio. Dios los bendiga.